Vamos a estudiar una primera parte de lo que es el comportamiento de la función. Para hacer esto vamos a utilizar algo que conocemos en matemáticas como el criterio de la primera derivada. Por medio de esta derivada vamos a estudiar el comportamiento de la función, es decir, una función, recuerden que se restablece la relación que existe entre nuestras variables, ¿sí? Entonces, según estas variables van creciendo o disminuyendo, nos presentan ciertos puntos de particular interés en la función. Estos puntos, los primeros que vamos a estudiar, son justamente los que representan valores máximos y mínimos dentro del comportamiento de la función. Como vamos a hablar de valores máximos y mínimos, bueno, la importancia es cuando aterrizamos esto a modelar matemáticamente una situación real que puede ser de economía, puede ser de física, puede ser de diferentes campos, diferentes aplicaciones, ¿sí? Y bueno, es muy utilizado en cuestiones de negocios, por ejemplo, en cuestiones de producción, porque lo que buscamos es optimizar, ¿sí? Obtener valores máximos a costos mínimos, por ejemplo, ¿sí? Entonces ese tipo de situaciones son las que nos conviene analizar a través de este tipo de estudios, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta y recordar que yo puedo describir cualquier fenómeno a través de un modelo matemático, ¿sí? Si logramos identificar las variables y la relación que existe entre ellas, ¿ok? Entonces vamos a hacer nosotros este estudio a través de el criterio de la primera derivada para máximos y mínimos. ¿De qué se trata este criterio de la primera derivada? Vamos a establecer una serie de pasos para poder llegar a la aplicación del criterio. El primer paso, lógicamente, consiste en derivar nuestra función. Ahorita nosotros vamos a partir ya de ese modelo matemático creado como tal para hacer el análisis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar la función. Segundo, esta derivada que obtuvimos la vamos a igualar a cero para convertirla en una ecuación. Posteriormente vamos a resolver esa ecuación, entonces vamos a hallar los valores de x que hacen que la derivada sea cero. Es decir, vamos a encontrar valores de x que se conocen como valores críticos. ¿Por qué valores críticos? Porque quiere decir que ahí están sucediendo cosas interesantes en mi función. ¿Por qué son interesantes? Pues porque justamente en esos valores es donde ocurren los máximos o mínimos de mi función. ¿Cómo vamos a saber si son máximos o mínimos? Pues ahí es donde vamos a interpretar los valores críticos a través de ese criterio de la primera derivada. ¿Qué es o cuál es ese criterio? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se entiende? Nosotros estamos partiendo de que en la primera derivada se igualó a cero, ¿sí? Ahora vamos a recordar que la primera derivada no es otra cosa más que la pendiente de la tangente en un punto a la función, ¿sí? Entonces, si yo hablo de una pendiente cero, dice que mi derivada es cero, quiere decir que ahí estoy con una tangente horizontal, y cuando yo tengo una tangente horizontal, la única forma de que esa tangente horizontal sea de esta forma es porque está en una parte superior de la gráfica o en una parte inferior de la gráfica, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber si está arriba o abajo de la gráfica? Bueno, nosotros vamos a evaluar nuestra derivada con un valor menor que el valor crítico y con un valor mayor que el valor crítico.
y vamos a observar cómo cambia esa pendiente. Si esa pendiente cambia de positiva a negativa, quiere decir que entonces nos estamos topando con un valor máximo, porque mi pendiente está así, sube, llega a ser 0 y luego baja, ¿sí? Entonces quiere decir que estamos teniendo un máximo relativo. Ahorita les voy a explicar por qué lo de relativo. En caso contrario, si primero con un valor menor tengo una pendiente negativa, quiere decir que baja, luego 0 y luego vuelve a subir, ¿sí? Entonces lo que estoy teniendo es un comportamiento así, lo que indica que lo que tengo es un valor mínimo relativo. Ahora, si vamos a hablar por qué relativo, porque en ese intervalo mi función va, por ejemplo, si es máximo, va a subir, va a subir, va a subir hasta llegar a un punto donde ya no sube más, sino empieza a bajar nuevamente. Pero puede suceder que en otro intervalo de la función yo sí tenga valores que son mayores a ese que yo obtuve en este punto, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es máximo relativo, porque puede ser que exista en otro intervalo de la función un valor más grande. O al revés, si estuviéramos hablando de mínimos, que se presenten también valores mínimos en otra parte de la función y no en la que estamos haciendo el análisis. Entonces, lo que estamos hablando es esto, ¿sí? Si mi primera derivada me presenta primero pendientes positivas y luego pendientes negativas, quiere decir que en ese intervalo desde A hasta B tengo un comportamiento parecido a este. Lo quiere decir que entonces tenemos un punto máximo, ¿sí? En ese intervalo mi función se vería más o menos así. En el caso de ser mínimo, pues sería al revés, ¿verdad? Venimos con pendientes negativas y luego adoptamos pendientes positivas. Por eso entonces el criterio de la primera derivada establece que es un mínimo. Si yo conecto estas dos curvas, podríamos ver que esta parte, por ejemplo, que sube y sube de manera indefinida. O sea, quiere decir que yo voy a tener por aquí, puedo tener valores que son mayores que este punto al que llamé máximo. Entonces, por eso le decimos que es máximo relativo, porque es máximo, pero en este intervalo, en esta parte. Lo mismo pasa con el mínimo. Esta este extremo de mi gráfica se extiende indefinidamente hacia abajo. Entonces puedo yo tener valores de la función que sean menores que este valor mínimo, pero es mínimo relativo en este intervalo de la función, ¿sí? A eso se refiere el hecho de máximo o mínimo relativo. Vamos a aterrizarlo con numeritos en un ejemplo. Vamos a ver un primer ejemplo. Me dan una función y me piden determinar los valores críticos y obviamente analizarlos para ver si corresponden a un máximo o un mínimo. Luego, obtener las coordenadas de esos puntos. Y por último, obtener los intervalos en la que la función es creciente o decreciente. Vamos entonces a aplicar los pasos que mencionamos anteriormente. El primero, pues, es derivar nuestra función. Si yo observo mi función, veo que es un polinomio, tengo que derivar cada uno de estos términos y entonces me quedaría mi derivada de esta forma. La derivada de 4x es 4 y la derivada de x al cubo entre 3 sería 3x cuadrada entre 3. 3 entre 3 me da 1, solo me queda el x cuadrada, ¿sí? Respetamos aquí el signo negativo. Entonces ya tengo aquí mi derivada. Nos vamos al segundo paso que dice igualar la derivada a 0. Entonces ya la convertimos en una ecuación que tenemos que resolver para hallar nuestros valores críticos. En este caso, mi ecuación, aunque es una cuadrática, podemos resolverla despejando. Y pues lo único que vamos a considerar aquí es que al despejar me queda x cuadrada igual a 4, o sea, la raíz cuadrada de 4, pero recuerden que
como estamos viniendo de un número al cuadrado, yo puedo tener dos resultados, el positivo y el negativo, puesto que al elevarse al cuadrado, cualquiera puede dar positivo. Entonces, eso me hace tener dos valores críticos que son -2 y +2. ¿Sí? Estoy poniendo primero el negativo para ir en orden, de menor a mayor, y podamos observar mejor nuestro análisis. Entonces, ahora sí tengo mis valores críticos y voy a aplicar el criterio de la primera derivada. Recuerden que para hacerlo vamos a utilizar justamente la derivada, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar. Primero, cuando x es igual a -2, bueno, ya sabemos que la derivada haciendo función de -2, pues va a dar 0, porque de ahí obtuvimos el valor, ¿sí? Pero la voy a analizar también con un valor más pequeño. En este caso voy a elegir -3. Y si yo sustituyo el -3 aquí, sería -3 al cuadrado, pues es 9, ¿sí? Y 4 menos 9 me quedaría -5, o sea que es negativo. Atención que aquí me sirve únicamente el signo, no me importa el número, me importa el signo de la pendiente. Ahora voy a hacer el análisis con un valor mayor que el -2, entonces voy a tomar -1. Si yo sustituyo aquí el -1 al cuadrado me queda 1, entonces me queda 4 menos 1. Esto es 3, o sea, positivo. Quiere decir que estoy cambiando mis pendientes de menos a más pasando por el 0, lo que implica que hay un mínimo relativo. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar el otro valor crítico. El otro valor crítico es 2. Para hacer el análisis, lo mismo. Tomamos un valor menor, en este caso 1, y un valor mayor, que en este caso estoy tomando el 3. Entonces, hacemos la sustitución y entonces me va a quedar 4 menos 1 es 3. Tenemos un signo positivo. Y por último, sustituyendo el 3, me va a quedar 4 menos 9. Entonces me queda -5. ¿Sí? El cambio aquí es de más a menos, lo que quiere decir que entonces nos encontramos ante un máximo relativo. Antes de continuar, quiero hacer una observación en cuanto a estos valores que yo usé para evaluar y aplicar el criterio de la primera derivada. Estos valores que es más pequeño y más grande que el valor crítico. Tenemos que tener cuidado de que cuando yo elijo estos valores, no llegar hasta el siguiente valor crítico. Este lado pues no hay problema porque más pequeño no tengo, pero más grande sí. Si yo hubiera tomado, por ejemplo, el 0, no pasa nada, el 1 tampoco, pero si yo tomo aquí el 2, que es más grande que -2, iba a pasar pues que me va a dar 0 y entonces ya no puedo notar el cambio, ¿sí?, de esto. En esta función no se nota esta situación porque los valores críticos están relativamente lejos uno del otro, ¿sí? Pero si los valores críticos están más próximos, sí tenemos que tener cuidado de no llegar hasta el siguiente valor crítico al hacer este análisis. Bueno, vamos a observarlo eso en el siguiente ejemplo. Ahorita ya terminamos de hacer nuestro análisis, ya sabemos qué pasa en cada uno de los valores críticos. Vamos a contestar el inciso B. Para el inciso B me pidieron, bueno, lo escribí, nada más aquí lo escribí, que pasa en cada uno de ellos. Y ahora sí vamos a calcular las coordenadas de cada uno de estos puntos. ¿Cómo encontramos las coordenadas? Bueno, yo ya tengo el valor de la X, me falta encontrar el valor de la Y. Entonces lo que vamos a hacer es regresarnos a nuestra función inicial para sustituir la X y encontrar su correspondiente valor de Y. Entonces ya tendré
la coordenada del punto que estoy buscando. Entonces, primero utilizamos -2, que era el punto que obtuvimos primero, ya no me acuerdo, máximo o mínimo. Bueno, ahorita lo vamos a anotar. Tenemos el punto -2, ¿sí? Y al hacer la sustitución, me queda de esta forma. Y entonces, -8 más 8 tercios, me queda -5.33. ¿Sí? Quiere decir que tengo un punto que es -2, -5.33, que es donde ocurre el punto mínimo. Luego, sustituimos con el 2, que era el otro valor crítico. Cambiamos la x por el 2 y me va a quedar entonces 8 menos 8 tercios, o sea, 5.53. Esto quiere decir que tengo otra coordenada que es 2,5.33. Y entonces es donde ocurren mi punto mínimo, -2, -5.33, y el punto máximo en 2,5.33. ¿Sí? Bien. Vamos a nuestro último inciso. Dice, determinar los intervalos en que la función es creciente o decreciente. Bueno, aquí para hacer esto, me voy a auxiliar de una gráfica, voy a bosquejar la gráfica. Como ya conozco las coordenadas de los puntos máximos y mínimos, puedo ponerlos en el plano, los puntos máximos y mínimos, y pues hacer pasar más o menos, aquí pues está dibujada con una graficadora, pero yo lo puedo nada más bosquejar, así sí que hay un punto mínimo, pues mi gráfica va a ser algo así, y luego va a subir, ¿sí? Al máximo. Entonces, vemos que mi gráfica tiene punto mínimo acá, punto máximo acá. Me está dividiendo la función en tres intervalos, uno que viene bajando hasta llegar al punto mínimo. Luego otro en que la función va subiendo. Cada vez que yo aumento la x, la función aumenta, ¿sí? Hasta llegar al máximo. Y luego llegamos a un punto en que cada vez que aumento la x, la y disminuye, ¿sí? Y entonces tenemos otro intervalo. Vemos aquí en la gráfica que este primer intervalo la función disminuye, en el segundo la función aumenta y en el tercero la función disminuye. Entonces eso hace que tenga yo intervalos para una función decreciente y otro decreciente, ¿sí? Entonces, escribimos los intervalos. Para el primero, ¿de dónde viene? Pues desde infinito, porque esto sube y las x llegan quién sabe hasta dónde. Entonces decimos que viene desde menos infinito. ¿Y hasta dónde va a llegar? Pues hasta el punto mínimo. ¿Qué valor tenía la x en este punto mínimo? -2, ¿sí? Entonces, en este primer intervalo de menos infinito a -2 es una función decreciente, ¿ok? Recuerden que las gráficas siempre las leemos de izquierda a derecha. Y entonces, viéndolo de izquierda a derecha, la función va hacia abajo. Para el siguiente intervalo, entonces, la función va hacia arriba. Entonces, será una función creciente. ¿Cuál es el intervalo? Pues de este mínimo hasta este máximo. ¿Qué valores tenía la x? Pues de 2 y, perdón, de -2 y 2. Entonces, ese va a ser mi siguiente intervalo, de -2 a 2. Para ese intervalo es una función creciente. Y por último, tenemos que desde el punto máximo disminuye de manera hacia el infinito, entonces mi intervalo será desde 2 hasta infinito, donde lo que tenemos es una función decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque va hacia abajo. ¿Ok? Solamente la observación aquí, no confundamos que estos que estamos escribiendo son intervalos, no son coordenadas de un punto. ¿Sí? En ambos casos representamos valores de x, x-2, x2, o sea, es un intervalo
que recorre todos esos valores, lo mismo para los otros, ¿verdad? Desde menos infinito a menos 2 o de 2 hacia infinito. Y con esto estamos dando respuesta a nuestro primer ejemplo. Segundo ejemplo. Me dan una función y lo mismo a determinar los valores críticos para ver si son máximos o mínimos, hallar sus coordenadas y determinar los intervalos para los cuales la función es creciente o decreciente. Y ahora tenemos una función que dice 5x a la cuarta menos 12x cuadrada más 2. Entonces, vamos a derivarla. Esta se deriva de manera directa, es un polinomio. El 4 baja a multiplicar al 5 y al 4 le quitamos 1, me queda 20x al cubo. Luego el 2 baja a multiplicar al 12 y le quitamos 1 a la potencia, me queda menos 24x. Y la derivada del 2, como es constante, es 0. Entonces mi derivada queda de esta forma. Y podemos pasar al siguiente paso, que consiste simplemente en convertirlo en una ecuación igualándolo a 0. ¿Sí? Entonces vamos a resolver esta ecuación. El inconveniente de este proceso es que nosotros tenemos el compromiso de resolver la ecuación para hallar los valores críticos, ¿sí? Y esa ecuación puede ser de diferentes grados dependiendo de qué función provengo, ¿sí? En este caso me está quedando una ecuación de grado 3. Lo que quiere decir que debo de esperar 3 raíces o 3 valores críticos. En este caso es fácil de resolver porque la ecuación está incompleta. Podemos factorizar una x, pero si no fuera el caso, pues yo tendré que buscar cualquier alternativa para resolver, ya sea factorización, división sintética o cualquier método matemático que pudiéramos encontrar para hallar las soluciones de la ecuación, ¿sí? Bien, entonces vamos a resolverla. En este caso es sencillo porque podemos factorizar un 2x de cada uno de los términos y me va a quedar entonces el otro factor, 10x al cuadrado y menos 12. Solo para recordarles cómo comprobar si la factorización es correcta, pues haciendo la multiplicación, ¿verdad? Y al hacer la multiplicación debo de regresar a mi expresión inicial. Bien, entonces tengo dos factores que están igualados a 0. Quiere decir que para que un producto sea igual a 0, alguno de sus factores tiene que ser igual a 0 o los dos. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si 2x es igual a 0, pues entonces x es igual a 0. Pero también tenemos la posibilidad de que 10x al cuadrado menos 12 sea igual a 0. Entonces, despejando, me va a quedar 12 entre 10 y le tomamos la raíz cuadrada para despejar el cuadrado de la x. Entonces, me va a quedar más o menos la raíz cuadrada de 12 décimos. Quiere decir que mis valores críticos serán x0, 1.09 y menos 1.09. ¿Sí? Mis valores críticos entonces son menos 1.09, 0 y 1.09. Los ordeno en orden del más pequeño al más grande para poder hacer el análisis con mayor facilidad y no confundirme. Entonces, vamos a pasar a analizar con el criterio de la primera derivada para ver qué pasa en cada uno de estos, si efectivamente hay máximos y mínimos. Como son 3 valores, quiere decir que puedo hallar 2 máximos y un mínimo, o 2 mínimos y un máximo. ¿Ok? O a lo mejor no haya y solamente hay un máximo o un mínimo y lo demás es un comportamiento extraño de la función. Vamos a ver qué sucede. Utilizando la derivada, tomo mi primer valor crítico, que fue menos 1.09, y tomamos un valor más pequeño, ¿sí?
Como valor más pequeño estoy tomando menos 1.5. ¿Por qué no tomé menos 2? Pues porque ya se me vuelven números muy grandotes. Lo puedo hacer, no pasa nada. Al final recuerden que lo único que me interesa es el signo. ¿Ok? Donde sí hay que tener cuidado es en el siguiente valor. Porque para tomar un número mayor que menos 1, menos 1,09, pues un valor muy cómodo para hacer cuentas sería el 0. ¿Sí? Pero el 0 es el siguiente valor crítico y pasa lo que yo les mencionaba. Si yo pongo aquí 0 y 0, ¿qué va a pasar? Me va a quedar que mi derivada es 0. Y yo ya no voy a observar aquí cambio. Puede ser que yo no observe cambio, pero esa falta de cambio no va a ser real si yo estoy asumiendo aquí el siguiente valor crítico o estoy sobrepasando ese valor crítico. ¿Sí? Entonces, por esa razón yo tuve que tomar aquí un valor que no es entero, que es menos 0.5, pero que está entre menos 1,09 y el 0, que es el siguiente valor crítico. ¿Sí? Al hacer la evaluación de la función en menos 0.5, vemos que me da positivo. Y entonces mi cambio es de menos a más, lo que quiere decir que en menos 1,09 existe un mínimo relativo. Eso me dice el criterio de la primera derivada. Analizamos el segundo valor crítico, ¿sí? Que es 0. Entonces un valor menor, pues tomamos menos 0.5, que ya lo tengo aquí, entonces ya no necesito volverlo a calcular, va a tener un valor de 9.5. Y un valor mayor, lo mismo, tengo que cuidar de no llegar hasta el otro valor crítico, ¿sí? Entonces tomamos 0.5 y al hacer la sustitución, vemos que me va a dar negativo. El cambio de signos es de positivo a negativo. Entonces, como las pendientes hacen esto, quiere decir que lo que tenemos ahí es un máximo relativo. Para el último valor crítico, pues hacemos lo mismo. Tomo un valor menor, que en este caso tomo el 0.5. Me conviene retomar el anterior porque ya lo calculé y eso me ahorra trabajo. Luego 1,09, que es el valor crítico, sabemos que va a dar 0 su derivada. Y por último, evaluamos en un valor mayor que voy a tomar 1.5. Observamos que el cambio de signos en este caso me quedó de menos a más, ¿sí? Lo que quiere decir que tenemos un mínimo relativo. Ya tengo entonces lo que ocurre en cada uno de los valores críticos y lo podemos escribir. Entonces tenemos un mínimo, luego un máximo y luego vuelve a bajar hasta un mínimo, ¿sí? Pasamos al siguiente inciso, que es hallar las coordenadas del punto, de cada uno de los puntos. Para hacerlo, recuerden, vamos a sustituir en nuestra ecuación de inicio. Entonces, para esta ecuación de inicio, hacemos la sustitución de cada uno de los valores críticos, primero con el menos 1.09, y hacemos las cuentas, me da menos 5.2. Ya tengo entonces mi primera coordenada. Para la siguiente, aquí nada más estoy viendo que yo puse 200, los 200 es 2, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado. El valor crítico era 0, entonces 0, y nada más me va a quedar 2. Y el tercer valor crítico, que era 1,09, sustituyendo las X y haciendo las cuentas, ya por cuestiones de tiempo, yo aquí ya me estoy yendo rapidito sin hacer cada una de las cuentas, ¿verdad? El resultado es menos 5.2 también. ¿Sí?
Bien, entonces ya tenemos las tres coordenadas de los puntos. Para el primer punto mínimo, menos 1.09 y menos 5.2. Para el punto máximo, 0.2. Y para el segundo punto mínimo, 1.09 menos 5.2. Igual que en el ejemplo anterior, con estos tres puntos yo puedo ubicarlos en la gráfica. Tengo un mínimo, un máximo y un mínimo. Y puedo entonces bosquejar la gráfica. Es decir, que mi gráfica va a ser algo así. ¿Sí? Y podemos ocupar la gráfica para establecer los intervalos donde la función es creciente o decreciente. Vemos que ahora, como tengo tres puntos críticos, pues entonces tengo cuatro intervalos de la función. Y establecemos estos intervalos auxiliándonos justamente de los valores críticos que obtuvimos de la x, ¿sí? Lo que quiere decir que mi primer intervalo es de menos infinito a menos 1.09 y ahí vemos que la función va hacia abajo, o sea que es una función decreciente. Luego el siguiente intervalo está entre los valores críticos de menos 1.09 y 0 y ahí mi función es creciente. El siguiente intervalo entre los siguientes valores críticos de 0 y 1.09 vemos que la función va hacia abajo, por tanto es una función decreciente. Y por último, de 1.09 a infinito, que se comporta de manera creciente. ¿Sí? Entonces, tenemos ya contestados todos los incisos de nuestros ejemplos.